Era el verano de hace unos 5 años, cuando mis amigos y yo decidimos alejarnos de la ciudad para pasar un fin de semana en la sierra. Éramos un grupo de 5, Daniel, Miguel, Laura, Carlos y yo. Todos necesitábamos un descanso de la rutina diaria, y un camping alejado, a más de 3 horas en coche, parecía la opción perfecta. La idea de desconectar de la tecnología, alejarnos del ruido y pasar noches bajo el cielo estrellado sonaba como la mejor manera de recargar energías. El lugar que habíamos elegido era conocido por su belleza y por ser bastante solitario. A pesar de lo remoto, nunca habíamos oído nada negativo sobre él, solo elogios por lo hermoso y tranquilo que era. Llegamos al lugar al atardecer, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas, bañando todo el paisaje en un tono anaranjado que parecía sacado de un sueño. Montamos las tiendas de campaña alrededor de una pequeña explanada, cerca de un arroyo que se deslizaba con suavidad entre las piedras. El ambiente era perfecto. El único sonido que se oía era el correr del agua y el suave susurro de los árboles, mecidos por la brisa. La primera noche fue como cualquier otra noche de camping. Encendimos una fogata, nos sentamos alrededor de ella, bebimos un poco y contamos historias de miedo. Laura, que siempre fue la más sensible al tema, nos advertía en tono de broma que no deberíamos atraer malas vibras con nuestras historias, pero nadie la tomó en serio. Solo eran cuentos, o eso creíamos. Todo fue risas hasta que nos fuimos a dormir. Apagamos la fogata y nos metimos en nuestras tiendas. Compartía tienda con Carlos, y Daniel con Miguel, mientras que Laura, que siempre prefería su espacio, montó la suya aparte, pero no muy lejos. Estaba tan cansado que caí dormido casi de inmediato, pero no pasaría mucho tiempo antes de que algo me despertara. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando abrí los ojos de golpe. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, y me costaba respirar con normalidad. No entendía por qué, pero sentía que no estaba solo, como si alguien o algo estuviera observándonos desde afuera de la tienda. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de escuchar algún sonido que me confirmara que solo eran paranoias mías. Pero entonces lo escuché. Un silbido. Era suave, casi imperceptible, pero ahí estaba, rodeando la tienda, moviéndose de un lado a otro. En un principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Además, el silbido no era irregular como el que produce el aire al pasar entre las ramas de los árboles. Era constante, metódico, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de nuestra tienda, silbando una melodía que no lograba identificar. El ritmo era perturbadoramente lento, como si cada paso, cada silbido, estuviera perfectamente calculado. Abrí los ojos de golpe y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Intenté convencerme de que era alguna broma, tal vez uno de mis amigos intentando asustarnos. Carlos dormía profundamente a mi lado, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Decidí tomar valor y, con la linterna en mano, abrí lentamente la cremallera de la tienda. El aire frío de la noche me golpeó la cara, y al iluminar con la linterna el exterior, no vi a nadie. El silbido había cesado. El alivio que sentí fue breve. Miré alrededor, buscando cualquier rastro de lo que podría haber producido el sonido, pero no había nada. El bosque estaba en completo silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que te pone los pelos de punta. Regresé a la tienda, cerré la cremallera y me acosté de nuevo, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. La segunda noche fue aún más inquietante. Ya estábamos todos un poco más tensos por lo que había pasado la noche anterior, aunque no lo habíamos discutido mucho. Me limité a hacer un comentario superficial, bromeando sobre las historias de miedo que habíamos contado, sugiriendo que tal vez me habían afectado más de lo que quería admitir. Nadie le dio importancia, y la noche transcurrió con normalidad,
al menos hasta que decidimos irnos a dormir. Esa noche no me costó tanto quedarme dormido, pero nuevamente, cerca de las 3 de la madrugada, algo me despertó. Esta vez no fue solo el silbido. Había un sonido más perturbador, como si algo estuviera arañando la tela de nuestra tienda, lento, disfrutando de cada segundo. Era como si unas uñas largas y afiladas rasgaran la lona, justo a mi lado. El sonido era insoportablemente claro. Desperté a Carlos, que se removió a mi lado, todavía atontado por el sueño. ¿Qué pasa?, me dijo, apenas consciente. ¿No lo escuchas?, le respondí, mi voz apenas un susurro. Pero justo cuando él se despertó por completo, el sonido cesó. Abrí la cremallera de nuevo, salí con la linterna y, al igual que la noche anterior, no había nada ni nadie. El aire estaba frío, el bosque en silencio, y no había marcas ni señales de que alguien hubiera estado rondando nuestra tienda. Comenzamos a preocuparnos, pero lo tomamos como una extraña coincidencia. Quizás el viento, tal vez nuestra mente jugándonos malas pasadas. Decidimos que investigaríamos por la mañana, pero cuando amaneció, no encontramos nada. No había huellas, ni marcas, ni señales de que alguien o algo hubiera estado merodeando durante la noche. Mis amigos empezaron a burlarse, diciendo que tal vez había sido un animal pequeño o que simplemente estaba imaginando cosas debido al cansancio. Pero yo sabía que no era así. Algo estaba mal en ese lugar, y lo peor era que esa noche sería la última antes de regresar a casa. La tercera noche fue la más aterradora. Después de 2 noches inquietantes, decidimos que lo mejor sería apagar el fuego más temprano y refugiarnos en las tiendas, esperando que el amanecer llegara rápido. Pero esa noche, el silbido no esperó hasta las 3 de la mañana. No, comenzó justo después de que apagamos el fuego, antes incluso de que entráramos a nuestras tiendas. Fue casi imperceptible al principio, como un eco lejano entre los árboles, pero rápidamente se volvió más fuerte. Esta vez, no provenía de un solo lugar. Nos rodeaba, resonando desde diferentes direcciones, como si algo invisible nos estuviera acechando. Mi corazón latía con fuerza. Todos estábamos de pie, tensos, mirando a nuestro alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. Laura comenzó a llorar, incapaz de soportar la tensión. Intenté calmarla, pero el silbido continuaba, cada vez más ensordecedor. Era como si el aire mismo estuviera vibrando, haciendo que los árboles alrededor parecieran moverse, aunque no había viento. El miedo empezó a apoderarse de nosotros. Ninguno hablaba, pero sabíamos que era hora de irnos. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, en silencio, pero el silbido no se detuvo. Seguía siendo más fuerte, más constante, hasta el punto de volverse insoportable. Mis manos temblaban mientras intentaba guardar mi saco de dormir, y cada segundo que pasaba sentía que algo se acercaba más y más. Fue entonces cuando lo vimos. Al borde del claro, justo donde los árboles formaban una barrera de sombras, apareció una figura. Apenas visible con la poca luz de nuestras linternas, pero definitivamente allí. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto, y delgada, con brazos largos y delgados que se extendían como ramas secas. Estaba encorvada, observándonos desde la oscuridad, pero lo más perturbador era su rostro, o la falta de él. No había facciones, solo una sombra, una mancha de oscuridad absoluta en donde deberían haber estado sus ojos y su boca. Y entonces, por primera vez, dejó de silbar. ¿Por qué se van tan pronto?, dijo una voz suave, pero imposible de identificar. No sonaba ni masculina ni femenina, solo un susurro que parecía salir de todas partes a la vez. El terror se apoderó de nosotros. Corrimos hacia el coche, sin mirar atrás, dejando muchas de nuestras cosas atrás, sin importar nada más que escapar de ese maldito lugar. El silbido volvió a resonar mientras corríamos, más fuerte que nunca, como si nos persiguiera, como si nos arrastrara hacia la oscuridad.
Cuando por fin llegamos al coche y nos alejamos, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Pude ver, a través del espejo retrovisor, la silueta oscura que se desvanecía entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Hasta el día de hoy, ninguno de mis amigos quiere hablar de lo que ocurrió esa noche. Todos lo atribuyen a una broma pesada, quizás alguien que se coló en nuestro campamento para asustarnos, pero yo sé que no fue eso. Hay algo en esos bosques, algo que silba en la oscuridad y espera pacientemente a que alguien más se atreva a regresar. Nunca volvimos a ese lugar, y espero que nadie más lo haga. Hace unos años, mi amigo Sergio y yo decidimos aventurarnos en una zona montañosa del sur para desconectar del caos de la ciudad. Ambos estábamos agotados por el trabajo y las responsabilidades diarias, y el camping siempre había sido nuestra manera de escapar, de deshacernos de las preocupaciones y reconectar con la naturaleza. Una semana completa sin teléfonos, sin distracciones y, más importante aún, sin otras personas. Solo nosotros, el bosque, y lo que creíamos sería un silencio reparador. El primer día transcurrió con normalidad. Llegamos al pie de la montaña y comenzamos a caminar por los senderos marcados, buscando un lugar perfecto para acampar. Las primeras horas fueron tranquilas. El aire fresco nos revitalizaba, y el sonido de nuestros pies pisando las hojas caídas nos hacía sentir que nos estábamos sumergiendo más y más en la soledad que tanto ansiábamos. Sin embargo, en el segundo día, después de una larga caminata por un sendero menos transitado, Sergio y yo decidimos alejarnos aún más de la ruta principal. Queríamos un lugar aún más remoto, uno que no apareciera en los mapas turísticos. Estábamos buscando ese tipo de experiencia que te hace sentir como si fueras el único ser humano en kilómetros a la redonda. Esa búsqueda nos llevó más allá de lo planeado, adentrándonos en partes del bosque que se volvían cada vez más densas y sombrías. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, y el aire, que en un principio era fresco y liviano, empezó a volverse opresivo, cargado de una sensación que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. Fue entonces cuando la vimos. Era una pequeña cabaña de madera, vieja y en ruinas, situada en medio de una explanada rodeada de árboles altos. La madera de las paredes estaba podrida, cubierta de musgo y líquenes, como si nadie hubiera puesto un pie en ese lugar en décadas. Sergio y yo nos detuvimos en seco, perplejos por su presencia. Esa cabaña no aparecía en ningún mapa. Revisamos varias veces durante nuestra planificación y conocíamos la zona a la perfección, al menos en teoría. Pero ahí estaba, como si siempre hubiera estado esperándonos, escondida a plena vista, desafiando nuestra lógica. Mi primer instinto fue alejarme. Había algo en esa cabaña que no encajaba, una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. El aire alrededor del lugar era diferente. Era pesado, cargado de algo que no podía identificar, pero que me hizo sentir inmediatamente en alerta. Pero Sergio, siempre el más atrevido y aventurero, no pareció percibir lo mismo que yo. En lugar de alejarse, sonrió con esa expresión traviesa que siempre tenía cuando encontraba algo fuera de lo común. ¿Y si pasamos la noche aquí?, me sugirió, como si fuera la idea más obvia del mundo. Yo lo miré, incrédulo. No sé, tío. No me gusta este sitio. Algo no está bien, respondí, tratando de disuadirlo. Vamos. No seas cobarde. Es solo una cabaña vieja, seguro que está vacía. Además, ¿qué puede pasarnos?, insistió, mientras se dirigía hacia la entrada. No quería parecer cobarde, y Sergio siempre lograba convencerme de las ideas más absurdas, así que, contra mi mejor juicio, accedí. Quizás, pensé, era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Nos acercamos a la cabaña y empujamos la puerta, que se abrió con un crujido largo y agudo.
El interior estaba en peores condiciones de lo que parecía desde afuera. Había muebles viejos y rotos esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo y telarañas. Un olor rancio a humedad impregnaba el aire, mezclado con algo más que no pude identificar. Era un olor antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Las ventanas estaban tan cubiertas de suciedad que apenas entraba luz, haciendo que el interior se sintiera aún más cerrado y claustrofóbico. Decidimos instalarnos de la mejor manera posible. No teníamos otra opción ahora que ya era tarde, y montar nuestra tienda en algún otro lugar sería más complicado. Encendimos nuestras linternas y exploramos el lugar en silencio. No había señales de vida, al menos no de vida humana reciente. Todo estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía que nadie había estado allí en años. La primera señal de que algo no estaba bien llegó temprano, justo antes de que oscureciera por completo. Estábamos preparando nuestras mochilas, organizando nuestras cosas para la noche, cuando comenzamos a escuchar un crujido. Al principio, lo ignoré, pensando que era el típico ruido de una cabaña vieja, madera que se expande y contrae con el cambio de temperatura. Pero luego, el crujido empezó a volverse más rítmico, más constante, como si alguien o algo estuviera caminando lentamente sobre el suelo de madera de la cabaña. ¿Escuchas eso?, le pregunté a Sergio, tratando de no sonar nervioso. Él me miró por un segundo y asintió, aunque trató de restarle importancia. Debe ser el viento, o la estructura de la cabaña. Estas cosas son antiguas, ya sabes cómo son, dijo, aunque yo noté un leve temblor en su voz que me indicó que también lo había escuchado, y no estaba tan seguro como aparentaba. Decidimos encender una pequeña fogata dentro de la chimenea en ruinas que encontramos en una esquina de la cabaña. No era ideal, pero preferíamos un poco de luz y calor. Nos sentamos alrededor del fuego improvisado y tratamos de relajarnos, aunque la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. La cabaña seguía crujido, y aunque traté de ignorarlo, mi mente no podía dejar de imaginar qué podría estar causando ese sonido. En algún momento de la noche, finalmente me rendí al cansancio y cerré los ojos. Pero no dormí por mucho tiempo. Cerca de la medianoche, me desperté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Había algo diferente en el aire, una tensión que no había sentido antes. Abrí los ojos lentamente, esperando que fuera solo mi imaginación, pero enseguida supe que algo andaba mal. Sergio estaba dormido profundamente a mi lado, respirando de manera tranquila, pero yo sentía una presencia, algo o alguien nos estaba observando. Intenté quedarme quieto, escuchando, buscando alguna pista que me indicara que solo era una pesadilla. Pero entonces, lo vi. A través de una pequeña rendija en la pared, algo brillaba en la oscuridad. Dos pequeños puntos de luz, como si fueran ojos, fijos en nosotros desde el otro lado de la pared. Me quedé congelado. El miedo me invadió de golpe, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué era eso? ¿Alguien nos estaba observando desde afuera? Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones al mismo tiempo, y todas las posibles explicaciones que encontraba solo me asustaban más. Intenté despertar a Sergio sin hacer mucho ruido. Lo empujé suavemente hasta que abrió los ojos, y cuando le señalé los puntos de luz, su expresión cambió por completo. En ese momento, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la cabaña. Ambos nos levantamos de golpe, y por un segundo nos quedamos mirándonos, sin saber qué hacer. Otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera tratando de forzar la entrada. Sergio, pálido como nunca lo había visto, corrió hacia la puerta y la trancó con una silla vieja que estaba tirada cerca de la chimenea. Mientras lo hacía, yo miré nuevamente por la rendija. Los ojos seguían allí, inmóviles, observándonos con una intensidad que no podía soportar. El golpeo en la puerta cesó de repente, dejando un silencio aterrador en la cabaña. Por un momento, creí que todo había terminado.
Tal vez quien fuera que estuviera afuera había decidido irse. Pero entonces, algo peor ocurrió. El sonido regresó, pero esta vez no provenía de la puerta. Era un susurro suave, apenas audible, pero que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la cabaña misma estuviera susurrándonos. Salgan. La voz era baja, grave, llena de una amenaza latente que no necesitaba explicarse. No esperábamos para averiguar más. En cuestión de segundos, habíamos recogido nuestras mochilas y salimos corriendo de la cabaña. No miramos atrás, no quisimos ver si los ojos seguían ahí o si algo más nos observaba desde las sombras. Corrimos hasta que el aire nos faltó y el miedo fue reemplazado por la necesidad de respirar. Encontramos el sendero principal, pero no dejamos de caminar hasta llegar al coche, exhaustos y aterrados. Nunca volvimos a ver la cabaña. Nunca supimos qué o quién estaba tratando de comunicarse con nosotros. Pero ambos coincidimos en una cosa: aquella cabaña no debía estar allí. Era como si hubiera aparecido solo para nosotros, como si el bosque mismo nos hubiera tendido una trampa. Y tal vez, solo tal vez, nos salvamos porque decidimos huir a tiempo. Mi hermana Laura y yo siempre habíamos sido muy cercanos. Desde pequeños, habíamos compartido la misma pasión por la naturaleza, por las largas caminatas entre los árboles y las noches estrelladas en campamentos alejados de la civilización. Cuando éramos niños, nuestros padres solían llevarnos a campings familiares, pero a medida que crecimos, comenzamos a hacer nuestras propias expediciones. Nos gustaba explorar lo desconocido, alejarnos de las rutas marcadas y descubrir lugares que pocas personas habían pisado. Uno de esos viajes ocurrió en otoño, una de nuestras épocas favoritas del año. Los colores del bosque eran asombrosos, con tonos naranjas, rojos y dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Decidimos acampar en un parque natural bastante conocido por su belleza, pero menos frecuentado en esa época del año, lo que lo hacía perfecto para lo que buscábamos: tranquilidad y soledad. El viaje comenzó sin contratiempos. Encontramos un lugar ideal para montar nuestro campamento cerca de un lago cristalino, cuya superficie reflejaba los árboles como un espejo. No había absolutamente nadie más en la zona, lo que nos hacía sentir como si tuviéramos todo el bosque para nosotros. La paz era palpable, y la única interrupción al silencio era el ocasional crujido de las hojas bajo nuestros pies o el murmullo del agua al chocar contra las piedras del borde del lago. Pasamos la tarde explorando los alrededores, recogiendo leña para la fogata y disfrutando de la serenidad del lugar. Hicimos fotos, caminamos y hablamos sobre lo afortunados que éramos de haber encontrado un sitio tan perfecto. Llegada la noche, encendimos una fogata cerca de nuestras tiendas para cocinar algo y, como siempre, terminamos sentados frente a las llamas, hablando de la vida, de nuestros planes futuros y, como no podía faltar, de las viejas historias de miedo que habíamos escuchado o inventado a lo largo de los años. El fuego parpadeaba frente a nosotros, lanzando sombras danzantes sobre los árboles cercanos. Mientras hablábamos, noté que el ambiente comenzaba a cambiar sutilmente. La brisa suave que había estado soplando todo el día se detuvo de repente, y el aire se volvió denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Decidimos no darle demasiada importancia, y poco antes de las 11 de la noche, apagamos la fogata. Cubrimos las brasas con tierra, asegurándonos de que no quedara ningún rastro de fuego. Cuando estuvimos seguros de que estaba completamente apagada, nos metimos en nuestras tiendas para dormir. Apenas había cerrado los ojos cuando un sonido familiar me despertó. El crepitar de la madera ardiendo. Me asomé fuera de la tienda, medio adormilado, y para mi sorpresa, la fogata estaba encendida de nuevo. Pero no eran simples brasas resplandecientes que pudieran haber quedado. No. Las llamas eran altas y vigorosas, como si alguien las hubiera reavivado en nuestra ausencia. Las llamas bailaban en el aire,
proyectando sombras sobre los árboles y sobre las tiendas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Desperté a Laura, que salió de su tienda con una expresión de incredulidad. ¿No habíamos apagado eso?, preguntó, claramente confundida. Sí, respondí, tratando de no parecer tan asustado como me sentía. Lo primero que hicimos fue revisar los alrededores, pensando que alguien más podría estar jugando una broma. Caminamos alrededor del campamento con las linternas, iluminando cada rincón, cada árbol, cada sombra. Pero no había señales de nadie más. Estábamos completamente solos, como lo habíamos estado desde que llegamos. La sensación de soledad, que antes había sido un bálsamo, ahora se sentía aterradora. Decidimos apagar la fogata de nuevo, esta vez siendo aún más meticulosos. Arrojamos más tierra sobre las llamas, las sofocamos hasta que no quedó ni una chispa, y luego fuimos al lago a buscar agua para asegurarnos de que el fuego no pudiera volver a encenderse. Tras asegurarnos de que la fogata estaba totalmente apagada, volvimos a nuestras tiendas, aunque esta vez no logramos dormir con tanta facilidad. Cada crujido en el bosque me hacía tensarme. El silencio, que antes había sido reconfortante, ahora se sentía como una amenaza. Pero lo que realmente me asustaba era la sensación de que estábamos siendo observados. Era una sensación que no podía sacudirme, como si el bosque mismo hubiera cobrado conciencia de nuestra presencia y estuviera esperando pacientemente a que bajáramos la guardia. Apenas unas horas después, el crepitar volvió. Esta vez, lo sentí antes de escucharlo. Un calor suave emanaba desde fuera de la tienda, como si las llamas estuvieran más cerca. Abrí la cremallera de la tienda lentamente, temiendo lo que iba a ver. Y ahí estaba, la fogata, más brillante que antes. Las llamas eran más altas, más vivas, como si estuvieran alimentadas por algo más que simple madera. Mi respiración se aceleró, y sentí como mi piel se erizaba. Desperté a Laura de nuevo, y su reacción fue similar a la mía. Esta vez, sin embargo, no intentamos apagar el fuego. Algo dentro de mí sabía que era inútil. No podía ser una broma. No había nadie más en kilómetros a la redonda, y no había forma de que el fuego se hubiera encendido solo, no después de cómo lo habíamos apagado la primera vez. Lo peor fue cuando notamos las huellas. Alrededor de la fogata, en la tierra suave, había huellas. Pero no eran nuestras. Eran profundas, como si alguien muy pesado hubiera caminado alrededor del fuego, trazando un círculo perfecto. El miedo nos invadió por completo. Sabíamos que no podíamos quedarnos ni un segundo más. Recogimos nuestras cosas de la manera más rápida y caótica posible, dejando algunas de nuestras pertenencias detrás. No nos importaba. Solo queríamos salir de allí. Corrimos hacia el coche, sintiendo que algo nos seguía, aunque nunca miramos atrás para comprobarlo. Solo cuando estábamos a salvo, alejándonos por el camino de tierra, pude respirar un poco más tranquilo. Pero incluso entonces, pude ver, a través del espejo retrovisor, el brillo del fuego a lo lejos, como si nos estuviera despidiendo, como si estuviera esperando pacientemente a que volviéramos. Al día siguiente, regresamos al lugar con la intención de recoger lo que habíamos dejado atrás, pero algo en el ambiente era diferente. El fuego, por supuesto, ya no estaba. La fogata estaba tal como la habíamos dejado la primera vez que la apagamos. No había rastros de las llamas que nos habían aterrorizado la noche anterior, y lo que más nos inquietó fue que las huellas también habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Laura y yo nunca volvimos a ese lugar. No intentamos entender lo que pasó, y ni siquiera hablamos mucho del tema después de aquello. La fogata, de alguna manera, estaba viva esa noche. Y aunque no sabemos por qué o cómo ocurrió, sabemos que algo, o alguien, quería que no lo olvidáramos. Y no lo hemos hecho.
Hace un par de veranos, unos amigos y yo organizamos una escapada que habíamos planeado desde hacía tiempo. Decidimos acampar cerca de un cañón famoso por su eco. El lugar en sí era un sitio turístico relativamente conocido, especialmente por su característica geológica que permitía que cualquier sonido se repitiera múltiples veces antes de desaparecer en la distancia. Para muchos, era un simple espectáculo de la naturaleza. Para nosotros, significaba una oportunidad para desconectar de la rutina y sumergirnos en la belleza del paisaje, pero también en la magia casi hipnótica de nuestras voces multiplicándose en el eco del cañón. Éramos un grupo de 4, Julián, Marta, Sergio y yo. Habíamos escuchado historias sobre lo asombroso que era el eco en este cañón, y nuestra curiosidad nos llevó a planificar una excursión más allá de los límites marcados para los turistas comunes. Nos adentramos en los senderos menos transitados, buscando el rincón perfecto donde la resonancia fuera más poderosa. No queríamos compartir nuestra experiencia con otros visitantes, queríamos sentirnos como los únicos testigos de la majestuosidad del cañón. El primer día fue increíble. Llegamos temprano por la mañana, justo cuando el sol apenas empezaba a bañarlo todo con su luz dorada. La inmensidad del cañón era imponente, y el silencio que lo rodeaba resultaba casi sagrado. Era como si el lugar tuviera su propia alma, una que solo podía comunicarse a través del eco. Montamos el campamento en una llanura elevada con vista al cañón, lo suficientemente cerca para escuchar nuestras voces rebotando en las paredes rocosas, pero lo suficientemente lejos de las rutas turísticas para asegurarnos de que nadie más interfiriera con nuestra experiencia. Al caer la tarde, decidimos explorar más a fondo. Nos aventuramos por los senderos, caminando cada vez más cerca del borde del cañón. A medida que la luz del día se desvanecía y el cielo tomaba tonalidades anaranjadas y púrpuras, nos detuvimos en un punto particularmente estrecho donde las paredes del cañón estaban más juntas. Era el lugar ideal para probar el eco. Todos estábamos emocionados, riendo, jugando con nuestras voces, lanzando gritos y frases al abismo solo para oír cómo volvían distorsionadas, multiplicadas por la acústica natural del lugar. Al principio, todo parecía normal. Nos turnábamos para gritar nuestros nombres, y el eco regresaba como esperábamos, alargado, repetido, como si el propio cañón nos devolviera un reflejo de nosotros mismos. Nos sentíamos conectados con el lugar, casi como si fuera una extensión de nuestras propias voces. Sin embargo, al cabo de un rato, algo extraño ocurrió. Fue cuando Julián gritó su nombre, una vez más, esperando que el eco regresara como siempre lo había hecho. Pero esta vez, cuando el eco volvió, no era exactamente su voz la que escuchamos. Algo en el tono había cambiado. Era como si su voz hubiera sido deformada, distorsionada por el tiempo o la distancia. La repetición no era tan clara como antes, y todos lo notamos al instante. ¿Escucharon eso?, dijo Julián, su rostro fruncido por la confusión. Tal vez gritaste demasiado fuerte, le respondió Marta, intentando desviar la atención de lo que todos habíamos percibido, pero sin querer admitir. No, no es eso, respondió Julián, claramente inquieto. No sonaba igual. Probamos nuevamente, esta vez Sergio gritó su nombre. El eco volvió, pero no era su nombre el que escuchamos. Fue el nombre de Julián el que regresó, pero nuevamente, la voz no era exactamente la de Julián. Era similar, pero había algo más oscuro en el tono, algo que no lograba identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Era como si otra persona, alguien desconocido, estuviera imitando su voz desde el otro lado del cañón. Nos quedamos en silencio por unos momentos, esperando que el eco se desvaneciera por completo. El ambiente cambió, el aire se volvió más frío, y la sensación de maravilla fue reemplazada por una inquietud palpable. Las risas cesaron, y el entusiasmo dio paso a una tensión invisible que ninguno de nosotros quería mencionar. Pero algo dentro de mí sabía que habíamos hecho algo mal,
que habíamos perturbado de alguna forma la tranquilidad de ese lugar. Decidimos regresar al campamento, pero la incomodidad no desaparecía. Mientras caminábamos de vuelta, el eco de nuestros pasos parecía más fuerte de lo normal, como si alguien más estuviera caminando junto a nosotros. Nos volteábamos de vez en cuando, seguros de que escucharíamos pasos detrás de nosotros, pero cada vez que mirábamos, no había nada. Solo el eco, distorsionado y persistente. De regreso en el campamento, tratamos de relajarnos. Encendimos una fogata y cenamos en silencio. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal seguía presente. No podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido con el eco. Intentábamos no mencionarlo, pero el silencio era incluso más incómodo. Era como si todos estuviéramos esperando que algo más ocurriera. Pasada la medianoche, nos retiramos a nuestras tiendas. Julián, que siempre había sido el más escéptico, intentó tranquilizarnos diciendo que todo tenía una explicación lógica. Tal vez las rocas del cañón deformaban las ondas sonoras, tal vez el viento jugaba con los ecos de una manera que no comprendíamos. Pero aunque su tono era calmado, pude ver en sus ojos que no estaba tan convencido de sus propias palabras. Me metí en mi tienda, pero no pude dormir. El sonido del viento que pasaba por el cañón era diferente. No era el mismo susurro que habíamos escuchado durante el día. Era como si trajera consigo un murmullo, algo apenas audible, pero inconfundible. Me incorporé y presté atención, intentando identificar de dónde provenía. Y entonces, lo escuché claramente. Eran nuestras voces. Las mismas palabras que habíamos gritado en el cañón, pero repetidas una y otra vez, como si el eco no hubiera cesado. Parecía que el cañón seguía reproduciendo nuestras palabras, solo que esta vez, las voces no eran exactamente nuestras. Había algo más en ellas, algo inquietante. Sonaban como si alguien o algo más estuviera imitando nuestras voces, distorsionándolas con una burla oscura que no lograba comprender. Me levanté y salí de la tienda. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, y el murmullo se volvió más claro. Podía escuchar mi nombre repetido en el aire, pero no era mi voz. Era una versión grotesca, deformada, que me hizo estremecer. Me acerqué a la tienda de Julián, temblando por el miedo. Justo cuando iba a abrir la cremallera para despertarlo, escuché su nombre resonar en el viento, una y otra vez, cada vez más fuerte. Finalmente, lo desperté. ¿Lo escuchas?, le dije, con la voz temblorosa. Él asintió, su rostro pálido. No había forma de ignorarlo. Las voces nos rodeaban, como si el cañón nos estuviera llamando, burlándose de nosotros. Los otros también se despertaron, todos escuchando lo mismo. Intentamos convencernos de que era solo nuestra imaginación, pero no lo era. Las voces eran reales, y parecían cada vez más humanas, aunque sabíamos que no lo eran. No dormimos en toda la noche. Nos quedamos sentados alrededor de la fogata, observando cómo las sombras se movían con el parpadeo de las llamas. El eco seguía allí, susurrando nuestros nombres desde lo profundo del cañón. Y lo peor fue cuando, justo antes del amanecer, escuché mi propio nombre repetido una y otra vez, pero no en mi voz. Era una voz ajena, gutural, como si algo más estuviera usando mi nombre para llamarme desde la oscuridad. Cuando el sol finalmente salió, recogimos nuestras cosas y nos fuimos lo más rápido que pudimos. Ninguno de nosotros quiso hablar de lo que había pasado. Solo queríamos alejarnos de aquel lugar, dejar atrás ese eco maldito que había jugado con nuestras voces, distorsionándolas, convirtiéndolas en algo que no entendíamos. Nos fuimos en silencio, pero sabíamos que habíamos dejado algo atrás, algo que no nos pertenecía. El eco del cañón nos había devuelto nuestras voces, pero algo más estaba jugando con ellas. Algo que no quería que estuviéramos ahí, algo que nos había estado imitando desde el principio, esperando que lo escucháramos.
mi amigo Marcos y yo teníamos la costumbre de ir de camping cada verano. Desde que éramos adolescentes, nos habíamos convertido en compañeros inseparables en cada aventura al aire libre. Cada año elegíamos un lugar diferente para explorar, buscando nuevas experiencias y retos. Sin embargo, una de esas aventuras terminó convirtiéndose en una pesadilla, algo que aún hoy no podemos explicar ni superar del todo. Era una noche cálida de verano cuando decidimos acampar en un bosque que, según nos habían contado los lugareños, tenía una cierta reputación por ser extraño. Nos reímos de las advertencias, como solíamos hacer. Para nosotros, las historias que los lugareños contaban a los turistas eran solo cuentos exagerados para asustar a los forasteros. No había nada que temer. Marcos y yo habíamos estado en lugares mucho más peligrosos y desafiantes sin problema alguno. Llegamos al bosque por la tarde, con el sol todavía alto en el cielo. El lugar era hermoso, con árboles altísimos que formaban un techo natural de hojas que filtraba la luz del sol en haces dorados. A pesar de su belleza, había algo en el ambiente que no me hacía sentir del todo cómodo. No dije nada a Marcos porque sabía que se reiría de mí, pero desde que llegamos, sentía como si nos estuvieran observando. No veía ni escuchaba nada fuera de lo común, pero esa sensación me acompañó todo el tiempo mientras montábamos las tiendas. Nos instalamos cerca de un pequeño claro rodeado de árboles densos. El lugar parecía perfecto. Estábamos lejos de cualquier camino o civilización, completamente solos en el corazón del bosque. Una vez que todo estuvo listo, encendimos una pequeña fogata, preparamos la cena y nos sentamos a disfrutar del silencio. A medida que la noche caía, las estrellas comenzaron a brillar entre las copas de los árboles, y el crepitar de la fogata era el único sonido que rompía la quietud del lugar. Después de unas horas, decidimos irnos a dormir. Las tiendas estaban lo suficientemente cerca como para poder vernos si salíamos de ellas, lo que me daba una sensación de seguridad. Marcos y yo siempre acampábamos de la misma manera, dos tiendas, lado a lado, con una distancia de apenas unos metros entre ellas. Esa disposición nos permitía estar lo suficientemente cerca como para sentirnos acompañados, pero con nuestro propio espacio. Me metí en mi tienda y me quedé dormido rápidamente, pero a mitad de la noche algo me despertó. No fue un ruido, ni un movimiento brusco. Fue más bien una sensación, un presentimiento. Abrí los ojos, sintiendo el peso de una inquietud que no podía explicar. El aire dentro de la tienda era denso, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Instintivamente, me senté y miré hacia la tienda de Marcos, que debía estar justo al lado de la mía. Pero no estaba ahí. Me levanté de golpe, desconcertado. No había señales de la tienda de Marcos. Al principio, pensé que tal vez me había confundido en medio de la oscuridad y que la tienda estaba más lejos de lo que recordaba. Salí de mi tienda con la linterna en mano, iluminando los alrededores. Pero no había nada. La tienda de Marcos, que había estado justo al lado de la mía cuando nos fuimos a dormir, había desaparecido por completo. Mi primer pensamiento fue que tal vez la había movido por alguna razón, o que se había ido al baño. Lo llamé, pero no hubo respuesta. El bosque estaba en completo silencio, un silencio que me resultaba opresivo. Volví a llamarlo, esta vez más fuerte. Nada. El miedo comenzó a invadirme. Empecé a caminar alrededor del campamento, iluminando cada rincón con mi linterna. No había señales de la tienda, ni de Marcos. La situación era completamente surrealista. ¿Cómo podía una tienda desaparecer sin dejar rastro? ¿Y dónde estaba Marcos? Los minutos pasaron y mi desesperación crecía. Revisé cada árbol, cada sombra, pero no encontré nada. Era como si la tienda de Marcos nunca hubiera estado allí. Traté de calmarme, pensando que tal vez era una broma de mal gusto o que, de alguna manera, todo tenía una explicación lógica. Pero cuanto más buscaba, más claro se hacía que algo estaba terriblemente mal.
Pasé el resto de la noche caminando en círculos, llamando a Marcos, pero el silencio fue mi única respuesta. No podía dormir, no podía dejar de sentir que algo acechaba en la oscuridad del bosque, algo que había hecho desaparecer a mi amigo. La noche se sintió interminable, y cada crujido o susurro de las hojas me hacía temblar. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de los árboles, decidí salir a buscar ayuda. Pero antes de irme, quise hacer una última búsqueda. Y fue entonces cuando la vi. La tienda de Marcos, a unos 100 metros de donde la habíamos montado originalmente, como si alguien la hubiera movido en silencio durante la noche. Corrí hacia ella con el corazón acelerado, esperando encontrar a mi amigo dentro. Pero cuando llegué y abrí la cremallera, la tienda estaba vacía. No solo no estaba Marcos, sino que tampoco estaban sus cosas. La tienda estaba completamente vacía, como si nadie hubiera acampado allí. El suelo estaba limpio, sin huellas, sin señales de movimiento. Era como si todo lo que pertenecía a Marcos hubiera sido borrado del lugar. Desesperado, busqué durante horas, caminando sin rumbo por el bosque, llamando su nombre. Pero nunca lo encontré. Fue como si Marcos hubiera desaparecido del mundo esa noche, como si el bosque lo hubiera reclamado para sí. Lo reporté a las autoridades locales, quienes realizaron una búsqueda exhaustiva por el área, pero no encontraron nada. No había rastros de él, ni de su equipo. Era como si nunca hubiera estado allí. Hasta el día de hoy, no tengo ninguna explicación de lo que ocurrió esa noche. Lo que sé es que algo en ese bosque, algo que no pude ver, movió la tienda de Marcos. Algo lo tomó, y lo hizo desaparecer sin dejar rastro. A veces pienso en regresar, en buscar respuestas, pero el miedo a lo que podría encontrar me detiene. No puedo enfrentar lo que sea que se llevó a mi amigo. Desde entonces, he dejado de acampar. Había una pequeña cueva cerca de un camping en el que me alojaba con unos amigos, un lugar al que llegábamos cada verano para escapar de la rutina. El camping estaba situado en una zona montañosa, rodeado de frondosos bosques y senderos poco transitados. Lo más atractivo del lugar, sin duda, era la tranquilidad que ofrecía, lejos de la civilización, donde podíamos disfrutar de la naturaleza sin interrupciones. Pero entre los lugareños, el lugar tenía otro atractivo, uno mucho más inquietante. La cueva. Los habitantes de los pueblos cercanos la llamaban la cueva que respira. Era pequeña, apenas visible si no sabías exactamente dónde buscar, pero quienes la conocían hablaban de ella en susurros, como si fuera algo más que una simple formación natural. Decían que si te acercabas lo suficiente a su entrada, podías sentir una corriente fría salir de su interior, como si estuvieras sintiendo el aliento de algo que habitaba en lo más profundo. La historia nos intrigaba a todos, pero como suele suceder con este tipo de leyendas, nadie le daba demasiada importancia. Éramos jóvenes, aventureros, y el misterio solo añadía un toque de emoción a nuestro viaje. Aquel verano, un par de semanas después de llegar al camping, mis amigos y yo decidimos que era hora de visitar la famosa cueva. Habíamos escuchado tantas historias durante años que se había convertido casi en una especie de tradición. Todos los que venían a este camping hablaban sobre la cueva, pero pocos se atrevían a entrar. La mayoría simplemente se quedaba en la entrada, sintiendo la misteriosa corriente fría, sacando alguna que otra foto, y luego se marchaban. Nosotros, por supuesto, queríamos algo más. Queríamos explorarla por completo. Aquella noche, después de compartir unas cuantas cervezas alrededor de la fogata, el ambiente era perfecto para una pequeña expedición nocturna. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban sobre nuestras cabezas, y la sensación de aventura flotaba en el aire. Armados con linternas y un poco de valor impulsado por el alcohol, decidimos que esa era la noche ideal para explorar la cueva. El camino hacia la cueva no era largo,
pero atravesaba una densa arboleda que parecía mucho más intimidante en la oscuridad de la noche. Cada crujido de las ramas bajo nuestros pies, cada susurro del viento entre los árboles, nos hacía sentir que no estábamos solos. Sin embargo, reíamos para ahuyentar el miedo, bromeando sobre las historias que habíamos oído, diciéndonos a nosotros mismos que no eran más que cuentos para turistas. Cuando finalmente llegamos, la cueva parecía mucho más pequeña de lo que habíamos imaginado. La entrada apenas era lo suficientemente grande como para que uno de nosotros pudiera pasar a la vez, y estaba rodeada de rocas cubiertas de musgo. Desde donde estábamos, no podíamos ver más allá de unos metros en su interior, pues la oscuridad dentro de la cueva parecía absoluta, impenetrable. Al acercarnos, sentimos la corriente fría de la que tanto habíamos escuchado. No era un viento fuerte, pero era lo suficientemente extraño como para hacernos dudar. El aire que salía de la cueva no era el típico aire húmedo de una caverna, era algo más pesado. Como si viniera de un lugar muy lejano, desde las entrañas de la tierra misma. Bromeamos entre nosotros, haciéndonos los valientes, y decidimos entrar. No habíamos avanzado mucho cuando algo comenzó a sentirse mal. Al principio, fue solo una ligera presión en el pecho, como cuando estás a gran altitud y el aire se vuelve más denso. Pero cuanto más avanzábamos, más intensa se volvía esa sensación. Era como si el aire dentro de la cueva se estuviera volviendo cada vez más pesado, más denso, casi como si la cueva misma estuviera intentando expulsarnos. Cada respiración se hacía más difícil, y el silencio a nuestro alrededor era tan absoluto que podíamos escuchar el eco de nuestros propios pasos rebotando en las paredes. La linterna de Sergio, uno de mis amigos, parpadeó por un segundo, y todos nos detuvimos en seco. La oscuridad parecía apoderarse de nosotros rápidamente, devorando cualquier luz que intentáramos proyectar. La cueva no era especialmente grande, pero en ese momento parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más y más lejos del exterior, como si estuviéramos entrando en un laberinto del que no podríamos salir. Fue entonces cuando uno de mis amigos, David, gritó de repente. El sonido de su voz rebotó en las paredes, amplificándose en la oscuridad. Nos giramos hacia él, iluminándolo con nuestras linternas. Estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, con una mano en su cuello. ¿Qué te pasa?, le pregunté, tratando de sonar calmado, aunque el miedo ya comenzaba a apoderarse de mí. David, todavía en shock, señaló su cuello. Sentí algo frío. Algo me tocó. Todos nos quedamos en silencio por un momento, observando la oscuridad que nos rodeaba. En nuestras cabezas, tratábamos de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Quizás solo había sido una corriente de aire, o tal vez su imaginación. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Estás paranoico, David. Es solo el aire frío de la cueva, dijo Sergio, intentando romper la tensión con una risa nerviosa, pero nadie se rió con él. A pesar de nuestras palabras, todos sabíamos que algo no estaba bien. El aire en la cueva se volvía más pesado con cada minuto que pasábamos allí, y la sensación de estar siendo observados se hacía más intensa. Decidimos seguir avanzando, pero lo hicimos en silencio, como si temiésemos que cualquier palabra pudiera despertar algo en la oscuridad. La presión en el pecho se hizo casi insoportable, y el frío no cesaba. Sentía que algo nos estaba rodeando, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, siempre presente. Y luego, lo sentí. Una mano fría como el hielo rozó mi espalda. Me congelé en el acto, incapaz de moverme o hablar. Era una sensación tan clara, tan real, que no había forma de que fuera mi imaginación. Algo, o alguien, me había tocado. Respiré hondo, luchando por mantener la calma, pero cuando giré la cabeza para ver quién o qué había sido, no había nada. Solo la oscuridad. Eso fue suficiente. Sin pensarlo dos veces, le grité a mis amigos que debíamos irnos.
Al principio, trataron de calmarme, diciendo que seguramente había sido una corriente de aire, pero cuando vieron la expresión en mi rostro, supieron que no estaba bromeando. Comenzamos a retroceder rápidamente, pero la cueva parecía resistirse a dejarnos ir. A cada paso que dábamos hacia la salida, la presión en el pecho se volvía más fuerte, como si algo estuviera empujándonos de vuelta hacia las profundidades. El aire que antes era una suave brisa, ahora se había convertido en un viento fuerte que salía de la cueva con fuerza. Era como si la cueva estuviera exhalando, expulsándonos de su interior con una fuerza invisible. Las linternas parpadeaban, y el viento rugía a nuestro alrededor. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y todo lo que quería era salir de ese lugar cuanto antes. Finalmente, vimos la luz de la entrada. Corrimos hacia ella, sintiendo como el aire frío de la cueva nos empujaba desde atrás, como si algo estuviera apurándonos para que nos fuéramos. Al salir, el viento cesó de repente. El silencio del bosque nos envolvió, pero no fue un alivio. El aire fuera de la cueva parecía normal, pero la sensación de que algo nos había seguido hasta la entrada persistía. Nos quedamos allí, jadeando, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que acababa de ocurrir. Nadie dijo una palabra durante un largo rato. Solo nos miramos, sabiendo que lo que habíamos sentido no era normal. No era una corriente de aire ni una broma. Algo en esa cueva nos había tocado, algo que no podíamos ver, pero que claramente estaba ahí. Esa noche no pudimos dormir. De vuelta en el camping, intentamos olvidar lo que había pasado, pero cada pequeño ruido en el bosque nos hacía saltar. El viento entre los árboles sonaba como el aliento que habíamos sentido en la cueva, y cada sombra parecía moverse de forma extraña bajo la luz de la luna. Decidimos irnos al día siguiente, y ninguno de nosotros ha vuelto a acercarse a una cueva desde entonces. Lo que sea que habite en ese lugar, sigue allí, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente para sentir su aliento helado. Y aunque nunca pudimos explicarlo, todos sabemos una cosa: esa cueva está viva, y respira. Esta es una historia que mi tío solía contar en las reuniones familiares, y hasta el día de hoy me provoca escalofríos. Cada vez que la mencionaba, lo hacía con una seriedad que rara vez le veía en otros contextos. Mi tío era un hombre pragmático, no del tipo que se deja llevar por historias de fantasmas o leyendas, pero esta experiencia, según él, lo marcó para siempre. Ocurrió hace muchos años, cuando él era joven, alrededor de sus 20, y solía ir de camping con un grupo de amigos a diferentes zonas montañosas del país. Era una tradición que mantenían, y cada verano organizaban una nueva excursión. En una de esas ocasiones, decidieron acampar en una zona bastante remota, en lo profundo de las montañas, lejos de cualquier tipo de civilización. Querían una verdadera experiencia en la naturaleza, alejados de todo y de todos. Llegaron al lugar al atardecer, montaron sus tiendas, y después de una cena sencilla junto a la fogata, se acostaron temprano, listos para explorar los alrededores al día siguiente. Pero lo que prometía ser una tranquila noche en el bosque se convirtió en algo muy diferente. Esa madrugada, mientras todos dormían profundamente, mi tío fue el primero en despertarse. No supo por qué al principio, pero algo lo había sacado del sueño. Estaba oscuro, y el único sonido que se escuchaba era el crujido ocasional de las ramas bajo el peso de los árboles. Decidió salir de la tienda para estirar las piernas, y fue entonces cuando lo vio. Allí, parado en el borde del claro donde habían montado el campamento, estaba un niño. Tendría unos 6 o 7 años, y estaba solo, de pie, sin moverse, mirando fijamente en dirección a las tiendas. Mi tío, aturdido por el sueño y la confusión, tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un niño tan pequeño en medio del bosque a esas horas de la noche? ¿Dónde estaban sus padres? Mi tío parpadeó varias veces, tratando de despejar la confusión que lo embargaba.
El niño no se movía, simplemente permanecía ahí, inmóvil, observando en silencio, como si estuviera esperando algo. Su ropa parecía estar fuera de lugar para un campamento en medio de la montaña. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones cortos, como si hubiera salido a jugar y se hubiera perdido. Mi tío miró a su alrededor, buscando señales de algún adulto, de una familia o un grupo al que el niño pudiera pertenecer, pero no había nadie. Solo estaban ellos, en mitad de la nada, con ese niño extraño, completamente solo. ¿Estás bien?, preguntó mi tío, manteniendo la voz baja para no asustarlo. El niño no respondió. ¿Dónde están tus padres?, insistió, dando un paso hacia él. El niño seguía sin moverse, ni un gesto, ni una palabra. Solo lo miraba. Fue entonces cuando mi tío notó algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, los ojos del niño. Al principio, pensó que era el reflejo de la luz de la luna, o tal vez el efecto de su propia somnolencia, pero no. Los ojos del niño no reflejaban nada. Eran completamente negros, dos vacíos oscuros donde deberían estar las pupilas y el iris. No había vida en esa mirada, solo una oscuridad impenetrable que le helaba la sangre. Mi tío dio un paso atrás, sintiendo que algo muy malo estaba sucediendo. Su instinto le decía que se alejara, que algo estaba terriblemente mal con ese niño, pero al mismo tiempo, algo lo mantenía clavado en el lugar, como si no pudiera apartar la mirada de esos ojos oscuros. El niño seguía mirándolo, inmóvil, pero algo en su postura había cambiado ligeramente, como si estuviera anticipando algo. Fue entonces cuando el resto de los amigos de mi tío comenzaron a despertar, uno por uno, alertados por el extraño silencio y la sensación de incomodidad que se había apoderado del campamento. Salieron de sus tiendas, confundidos, y también vieron al niño de pie en el borde del claro. Al principio, pensaron que era un niño perdido, como mi tío había pensado, pero cuando uno de ellos intentó acercarse, el niño finalmente se movió. No fue un movimiento normal, no. Fue brusco, casi antinatural. Su cabeza giró hacia ellos de una manera extraña, demasiado rápida, y su boca, que hasta entonces había permanecido cerrada, se torció en una sonrisa que no parecía humana. Era una sonrisa vacía, sin alegría ni emoción, solo una muestra de dientes que parecía fuera de lugar en ese pequeño rostro. No era una sonrisa que un niño debería tener. Uno de los amigos de mi tío, el más escéptico del grupo, intentó acercarse más. Quería asegurarse de que el niño estuviera bien y de que no estuviera herido o perdido. Pero cuando dio unos pasos hacia él, algo inesperado ocurrió. El niño, que hasta entonces había estado inmóvil, dio un paso hacia atrás, como si estuviera retrocediendo hacia la oscuridad del bosque. Pero lo hizo de una manera que no tenía sentido, no giró su cuerpo, simplemente se deslizó hacia atrás, como si lo estuvieran empujando por una fuerza invisible, sus pies apenas tocando el suelo. El miedo se apoderó del grupo. Algo no estaba bien. Todos lo sentían ahora. «No te acerques», susurró mi tío, con la voz temblorosa, pero su amigo no lo escuchó o decidió ignorarlo. Fue en ese momento cuando todo cambió. El aire, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a volverse más denso, más pesado, como si el propio bosque contuviera la respiración. El sonido de las ramas y el viento desapareció, dejando un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las respiraciones aceleradas de mi tío y sus amigos. De repente, el niño habló. «Estoy solo», dijo, con una voz suave y hueca, pero el tono no correspondía a un niño de su edad. Era una voz grave, casi gutural, como si algo más estuviera hablando a través de él. Esas palabras fueron suficientes para hacer que todo el grupo se paralizara. Mi tío, con los pelos de punta, sintió que sus piernas flaqueaban. El niño no se movía, pero la sensación de amenaza en el aire se hizo insoportable. Todos sabían que había algo profundamente antinatural en esa criatura. El amigo de mi tío,
que hasta ese momento había seguido avanzando, se detuvo en seco, como si de repente se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Trató de retroceder, pero en ese instante, el niño comenzó a reír. Una risa baja y distorsionada, que resonaba en el aire como un eco siniestro. No era la risa de un niño normal. Era fría, desprovista de cualquier humanidad, y a cada carcajada, la oscuridad alrededor de ellos parecía cerrarse más, como si el bosque mismo estuviera rodeándolos. «Vámonos de aquí», gritó mi tío finalmente, incapaz de soportar más la presión. El grupo no dudó. Recogieron lo poco que pudieron de sus pertenencias y corrieron hacia los coches. Mientras corrían, mi tío echó un último vistazo hacia el claro, esperando ver si el niño lo seguía, pero lo que vio fue aún peor. El niño seguía de pie, inmóvil, pero su sonrisa había desaparecido. Ahora solo los miraba fijamente, con esos ojos vacíos, mientras su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad del bosque, como si el propio bosque lo absorbiera. Nadie dijo una palabra durante el viaje de vuelta. Todos estaban en shock, intentando procesar lo que había ocurrido. Mi tío me contó que al principio, intentaron racionalizarlo, diciendo que debía haber sido su imaginación, que tal vez el cansancio o el alcohol habían jugado con sus mentes. Pero todos sabían que no era así. Lo que habían visto esa noche no era un niño perdido. No era algo de este mundo. Al día siguiente, cuando finalmente recuperaron algo de compostura, decidieron regresar al lugar para ver si podían encontrar alguna pista de lo que había ocurrido. Pero cuando llegaron, el claro estaba vacío. No había señales del niño, ni huellas, ni rastros de su presencia. Todo parecía como si nada hubiera pasado, como si el bosque hubiera borrado cualquier evidencia de lo ocurrido. Mi tío nunca pudo olvidar esa noche. La imagen del niño, con esos ojos oscuros y vacíos, lo persiguió durante años. No volvió a acampar en lugares remotos, y siempre que alguien mencionaba la posibilidad de ir a las montañas, él cambiaba de tema. Decía que había algo en esos lugares que no pertenecía a este mundo, algo que solo esperabas no encontrar. Hasta el día de hoy, evita las montañas. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.